Hola, sean bienvenidos a observar este video que tiene como finalidad hacer referencia a la aplicación de la lógica en el derecho para la resolución de los casos prácticos. En este documento audiovisual se explicará el tema casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Este análisis contará con 4 etapas que son las siguientes. 1. Examen de definiciones. 2. Aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. 3. Aplicación práctica de la lógica en la técnica y proceso legislativo. Y 4. La relación entre lógica y argumentación. Haciendo referencia al mundo normativo, encontramos dos ramas que son formalmente clasificadas como juicios enunciativos y juicios normativos. Los enunciativos rigen fenómenos físicos o naturales. Están comprendidos en el campo de lo que tiene que ser o de lo que es. Solo pueden ser considerados verdaderos o falsos. Estos enuncian la existencia de un hecho. Por ejemplo, donde se enuncia que el camino más corto entre un punto y otro es la línea recta. Por su parte, los normativos, estos imponen deberes y conceden derechos. Están en el campo de lo que debe ser y, a diferencia de los juicios enunciativos, los normativos tienen que ser vistos como objetos de validez o invalidez. Derivado de estos juicios, se tiene que distinguir entre las llamadas normas técnicas y normas de conducta. Las primeras sugieren conductas para alcanzar determinado fin, aunque están subordinadas a las normas de conducta. Estas no imponen una obligación. Por ejemplo, en la regla ética que nos invita a socorrer al menesteroso, no le da derecho a exigir la limosna. Con respecto a las normas de conducta, estas están vinculadas a la bilateralidad, es decir, donde se concede un derecho y a la vez una obligación. Esto es una característica de las normas jurídicas. Y en este mismo sentido, de la norma jurídica, debemos entender los tres elementos que la conforman. Estos son el supuesto del hecho, la cópula y la disposición. El supuesto es una hipótesis que de producirse provoca una consecuencia. La cópula, por su parte, es la parte que enlaza la consecuencia a un hecho productor. Y la disposición es la que expresa la consecuencia normativa de la realización de un supuesto. Como ejemplo de esto, podemos mencionar el siguiente caso. En un secuestro existe un supuesto secuestrador. En el enunciado Rubén es un secuestrador, Rubén es el supuesto. Sería la cópula y secuestrador es la disposición que marca una consecuencia jurídica. Ahora bien, dentro de este mismo orden de ideas, en el mundo normativo aparecen dos momentos de gran importancia para el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho objetivo es expresado como la norma, proviene del poder público, es la que permite o prohíbe, la que regula la conducta humana. Podemos ejemplificarlo diciendo: si le pagaste a un herrero por la fabricación de una ventana, tienes derecho a exigir que te la entregue. El derecho subjetivo se expresa como la facultad de hacer o omitir lícitamente algo. Es el permiso derivado de la norma. Ejemplo de esto sería, dentro del derecho de propiedad como derecho objetivo, se tiene la facultad como derecho subjetivo de vender, hipotecar, arrendar, según convenga al interés del titular. A su vez, estos mismos derechos subjetivos se subdividen en derechos subjetivos absolutos y derechos subjetivos relativos. Los absolutos existen frente a todo el mundo como una obligación correlativa universal, donde nadie puede impedir al titular que se haga uso de su derecho. Por ejemplo, en el derecho a la vida, el derecho a la libertad o, como en el ejemplo anterior, el derecho a la propiedad. Y los subjetivos relativos nunca existen erga omnes, pero si la obligación incumbe a una sola persona, el número de estas será siempre limitado. Como ejemplo de esto, de este derecho de obligaciones se puede mencionar un contrato o cualquier otro acuerdo entre particulares. A mí me tocó hablar acerca de la aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. Es importante saber de qué forma es en que la lógica participa en la formación del proceso judicial.
Sobre el tema vale la pena recordar alguna de sus expresiones del maestro Cipriano Gómez Lara en su obra Teoría General del Proceso, cuando hacía alguna referencia de poder aterrizar lo abstracto de lo concreto, de poder llevar a cabo aquella expresión de trasladar el derecho del paraíso, de la gloria, de las normas al infierno y purgatorio. De los hechos, esa expresión de carácter lógico, como se lleva a cabo en los procesos de orden judicial, un proceso judicial es aquel que en términos del artículo 14 de la Constitución Federal cumple con las formalidades esenciales de un juicio, a través de los cuales se busca el apego de los actos y resoluciones de las autoridades y del cual la sentencia es emitida por una autoridad competente. Dichas formalidades los ha citado el Poder Judicial de la Nación a través de diversos procesos de jurisprudencia, los cuales son fundamentalmente la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos y la sentencia. La jurisdicción puede asemejarse de alguna manera a un silogismo. Este proceso puede tener una premisa mayor, una menor y una conclusión. La premisa mayor siempre se compone de la norma jurídica. La premisa menor se dan los hechos que las partes aportan a través de sus medios de convicción. La conclusión tiene que ver con el sentido final que el órgano jurisdiccional dicta a través de la sentencia. Como ejemplo, imaginemos que en un proceso de carácter judicial nosotros pretendiéramos ofrecer una prueba testimonial, pero al no haber cumplido con dichas formalidades procesales, nosotros acudamos ante un notario y en una documental pública se asentara el testimonio de estos atestes. La prueba documental pública, por su naturaleza, tendría un valor pleno, pero lógicamente no podría tener como consecuencia un alcance demostrativo que le pueda dar a esa documental el momento probatorio de considerarle automáticamente una testimonial, porque las partes no tuvieron oportunidad de interrogar a los testigos. No hubo oportunidad de tachar a los testigos, de preguntar a los testigos. No hubo un contexto necesario para que esa prueba tenga el alcance, no obstante tenga el valor probatorio pleno para comprobar los hechos de la litis. Todo elemento de prueba debe estar vinculado con la litis aportada por las partes. Si no es así, será un elemento que podemos llamarle de diversas maneras, pero no un elemento de pruebas. Buenas noches. El tema que voy a desarrollar es la aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. Primero, debemos saber qué es lógica, y según Irving Copy, en su introducción a la lógica, refiere que es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno correcto del malo incorrecto. La lógica tiene como objeto analizar y reflexionar acerca de esos principios generales involucrados en el razonar correcto. En su búsqueda, ha descubierto 4 principios. Número 1. El principio de no contradicción. Anuncia la imposibilidad de contradicción en el pensamiento, es decir, no es posible afirmar como verdadero el argumento porque también puede ser falso. Segundo, el principio de tercero excluido. Es una estructura de la realidad y no hay término medio entre el ser y el ser no ser. O sea, defiende que un argumento es verdadero y el otro falso, contrario al de no contradicción. Tercero, el principio de identidad. Toda identidad es idéntica a sí misma. Ejemplo, el hombre es un ente racional. Todos son idénticos. Cuarto principio, de razón suficiente. El filósofo alemán Wilhelm Leibniz refiere que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique.
Lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. Todo tiene razón de ser. Pasado lo anterior, aplicando la lógica al proceso legislativo, el hombre reflexiona antes de actuar. Por ello, entre la lógica para que los argumentos sean concretos y convincentes, para crear leyes con sentido común y de verdad. La técnica legislativa se dirige al cómo, mientras que la teoría legislativa se dirige al qué de las cosas. La técnica legislativa no va de la teoría a la práctica, sino que nace de la práctica misma. La racionalidad pragmática, que el Estado norma la conducta de los destinatarios y tendrían que adecuarse. Al racionalidad teleológica, aquí la ley tendría que aplicar los fines sociales. La racionalidad ética son las conductas prescritas con justificación ética. Entonces, podemos decir que las normas jurídicas emanadas de las cámaras de diputados y de senadores deberán ir regidas bajo los principios de ética, para que no quede dudas de cómo aplicarlas y o sancionar a los recurrentes. Lógica y argumentación. La palabra argumento se deriva del vocablo latino argumentum, que significa razonamiento. La argumentación se emplea básicamente para probar y o demostrar una posición o para convencer a alguien de aquello que se afirma o que se niega. La argumentación son básicamente razones que apoyan una conclusión. La argumentación se apoya además de la lógica jurídica. La función de la lógica jurídica es la de examinar las operaciones del jurista y lo que de ello se deriva, como conceptos, divisiones, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. También la argumentación se divide o se puede dividir en una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es cuando el argumento se aplica y la parte negativa es cuando se presentan razones persuasibles pero construidas sobre razonamientos incorrectos, lo que deriva en falacias. Las falacias son expresiones técnicamente incorrectas. La argumentación es una cualidad para descubrir, afirmar, suponer, formular preguntas, etc. Y también hay argumentación jurídica, que es la rama de la filosofía del derecho que tiene que ver con la aplicación del mismo. La función de la argumentación, o más bien el objetivo de la argumentación, es fundar y motivar para convencer y a su vez provocar una decisión jurídica. También tenemos una concepción material de la argumentación, que es la unión de premisas y la conclusión. Son enunciados interpretados, quiere decir que son enunciados aceptados como verdaderos o correctos. La argumentación es una parte importante de la carrera, ya que no hay nada en el derecho que no se sustente con una argumentación o una muy buena argumentación. Gracias.